Comenzamos la reacción del Partido Popular a una de las últimas ruedas de prensa del primer edil. Nos ha hecho esperar la referente al anuncio de superávit en las cuentas municipales. Los populares desmontan este optimismo aparente en base a la deuda que nuestro ayuntamiento arrastra y que ha impedido tomar varias medidas como la reducción de los impuestos o pagar a plazos una devolución a Hacienda. En primera instancia, la portavoz popular y número 1 del partido a nivel local decía que el superávit actual de muchos ayuntamientos son debidos a las medidas tomadas por el Gobierno central desde hace 5 años, que evita el endeudamiento desmesurado, como ya ocurrió con el Plane de Zapatero y cuyas consecuencias también tuvo que pagar nuestro consistorio. O el plan de pago a proveedores, otra medida positiva, que permitió pagar nóminas atrasadas a los funcionarios. En resumen, gobiernos del PSOE traen más deuda y más paro, mientras que los del PP ofrecen estabilidad y garantía de futuro, saneamiento de las cuentas públicas y que puedan cumplirse los plazos de los compromisos financieros adquiridos. Pero a pesar de que nos hayamos recuperado de la situación vivida en 2011, el alto porcentaje de deuda que aún el ayuntamiento soporta impide que, por ejemplo, puedan llevarse a cabo planes de empleo. No hay inversiones reales ni transparencia en la gestión y se ofrece una versión parcial de la realidad. No es tan cierto eso de que aquí en nuestro ayuntamiento no se hacen planes de empleo por culpa del Gobierno central. Esto no es así y lo vamos a explicar. ¿Por qué? Bien, en principio se puede decir que no se hacían planes de empleo con el Partido Popular, pero claro, había primero que salvar la situación como la que aquí teníamos en el 2011 y también había que pagar los planes de empleo socialistas, que los dejaron sin pagar. En el Ayuntamiento de La Solana podríamos sacar planes de empleo si tuviéramos la deuda por debajo del 100%, porque así lo marca la normativa vigente, la del Gobierno central, la misma normativa que marca también lo del plan de pago a proveedores, lo de que hay que pagar en tiempo y forma a los proveedores, la misma. Porque en estos días, en las declaraciones, sí se ha citado este cumplimiento de normativa, pero no se ha aludido al cumplimiento de esta otra normativa que también hay que cumplir, que estén los ayuntamientos por debajo del 100% en su deuda. Esto en el nuestro no se puede decir a día de hoy, porque tenemos una deuda alrededor del 108%. Con lo cual, esa es la razón por la que a día de hoy no se pueden sacar planes en nuestro ayuntamiento. No es por culpa del Gobierno central. Si tuviéramos la deuda por debajo del 100%, aquí se podrían sacar planes de empleo. Pero bueno, siempre hablamos nosotros de planes de empleo, pero esto debe de ir acompañado, como siempre decimos, de políticas activas para promover el empleo a largo plazo. Además, en nuestro ayuntamiento, aparte de esto, aparte de que tengamos la deuda del 100,8%, si por otro lado se está diciendo que tenemos superávit, bueno, pues ¿por qué no bajamos la deuda entonces? No se baja y se pueden hacer así planes de empleo y no se dice también, como se ha estado diciendo estos días, que estamos intervenidos por el Gobierno central. Si cumpliéramos con el límite de deuda, pues no seríamos más autónomos y tendríamos más autonomía para poder actuar. Pero claro, es muy fácil echar la culpa a otros y echar balones fuera. Aquí cuesta bajar la deuda, entre otras cosas, no solo ya por la nefasta gestión socialista, que siempre estamos diciendo, que ha estado ocasionando sentencias como la del parque empresarial o el expediente de Aldesa. Bueno, pues todo ello en su conjunto nos alejan hoy por hoy de cumplir con ese 100% de deuda como máximo. Y si hablamos de las inversiones, en todo este tiempo no ha habido ni una inversión real y las que se están anunciando son inversiones y son subvencionadas, muchas de ellas. Como reflexiones finales, podríamos decir que si tan boyante es la situación económica de nuestro ayuntamiento, ¿por qué no se accedió entonces a bajar el IBI, a bajar los impuestos a los ciudadanos, a bajar ese 5% de IBI, cuando a propuesta del Partido Popular se presentaba en los plenos de octubre-noviembre, una propuesta además que fue aprobada y que el equipo de gobierno no accedió? No tuvo la voluntad de llevarlo a cabo. Hubiera bastado con su voluntad, porque además era un acuerdo que hay que cumplir. Si tan boyante es nuestra situación financiera económica, ¿por qué no se accedió a bajar los impuestos a los ciudadanos?
Y bueno, y por no decir ya de la transparencia, del mito de la transparencia en nuestra localidad. Si tan transparente es nuestro ayuntamiento, ¿por qué a día de hoy seguimos sin que se haya realizado la revisión integral de cuentas, que también fue una propuesta del Partido Popular en el pleno del 29 de octubre, fue aprobada y aún no se ha llevado a cabo? Bien. Se ha hablado estos días de superávit, de muchas cosas que solamente han interesado a quienes lo han dicho, pero han dado una visión parcial de la realidad. Aquí, aparte de ese superávit, tenemos una deuda que está entre 12 y 13 millones de euros si añadimos todo lo que hay que pagar de sentencias. Esa deuda de casi 13 millones de euros está ahí y no podemos olvidarla. Y es ser legal, y hay que decir todo. Si se dice que se tiene superávit, vamos a decir también la deuda que tenemos en nuestra localidad. No es que queramos aquí alarmar a la sociedad, pero hay que tenerla presente porque hay que pagarla. Por su parte, el concejal Jesús Lavajo se congratulaba del optimismo que muestra el primer edil, pero le recordaba que debido a esa deuda no se han podido tomar dos medidas: la fracción en 10 años de una devolución a Hacienda y otra la rebaja del impuesto del IBI, una deuda que asciende a unos 13 millones de euros sin contar lo que nos ha costado el traspaso del parque empresarial. Yo en primer lugar quiero felicitar al alcalde porque lo veo más contento. Hasta hace muy poco tiempo las ruedas de prensa que daba o los comentarios que leía en prensa eran siempre que estaba enfadado, que la oposición le estaba haciendo la pinza, que no se podían sacar adelante ningún tipo de proyectos en el ayuntamiento porque Izquierda Unida y el Grupo Popular siempre le llevaban la contraria y nos solicitaba encarecidamente que le hiciésemos una moción de censura. Evidentemente, sus consejos no tenemos por qué seguirlos, nosotros no pensamos en ninguna moción de censura, nosotros hemos votado en contra y seguiremos votando en contra cuando pensemos que las propuestas que nos lleva a los plenos no son adecuadas o no son buenas para la localidad, pero no tenemos ninguna intención ni de pinzas ni de llevarle la contraria simplemente porque sí. Bien, aludiendo a la situación económica, que es de la que habló antes también Ana Belén, puede ser que haya superávit, evidentemente, pero tenemos una deuda en bancos grandísima. ¿En qué me baso para ello? Bueno, pues hay dos datos que voy a dar en los que se demuestra que si tan boyante es la situación económica, no se entiende entonces la situación que se produce. En el pleno del 24 de septiembre se lleva al pleno de ese día una propuesta para que teníamos que devolverle a Hacienda de los tributos cobrados una cantidad que había que devolver, eran en concreto 135.300 euros. Y el alcalde nos solicitaba a los grupos del Pleno que apoyásemos la posibilidad de fraccionar ese pago en 10 años. Para ello era necesario que el Pleno Municipal lo aprobase y además que se cumpliese una serie de puntos. Según él se cumplían todos, según el interventor del ayuntamiento, que es el que lleva la contabilidad también, pero resulta que Hacienda nos contesta que uno de ellos no se cumplía. En concreto, no se cumplía el límite de deuda fijada para los ayuntamientos. Entonces hizo que Hacienda nos comunicase que el ayuntamiento estaba endeudado entonces en el 110%, sobrepasaba el 110%, y se le reconocía una deuda de, no recuerdo bien si eran 12,5 millones o 12.800.000 euros. Por consiguiente, no se pudo fraccionar la deuda y hubo que pagar 135.000 euros. Creo que se han pagado de 2 veces. Entonces, si la economía era tan boyante, ¿por qué tenemos que recurrir a pagar esa cantidad que no es tan grande con respecto al presupuesto que tiene el ayuntamiento en 10 años? Y otra segunda cosa. En el pleno de octubre, el Partido Popular, como ha dicho antes Ana Belén, propone al alcalde, propone al ayuntamiento que se produzca una bajada del IBI del 5%. Es aprobado en el Pleno porque contamos con apoyo a Izquierda Unida la moción y resulta que el Partido Socialista que se opone a ella, aunque ha perdido la moción, sin embargo no la lleva a cabo, no la ejecuta y no ha sido posible hacer una bajada del IBI a todos los ciudadanos de La Solana durante el 2016 del 5%. Estos datos económicos revelan claramente que la situación económica no es buena. ¿Puede haber en tesorería algún remanente? Sí, porque no lo vamos a negar, que sí lo sabrá. Pero que la deuda de este ayuntamiento, como decía Ana Belén, está en torno a los 13 millones y no incluimos ahí lo que ha costado pagar el parque empresarial. Porque coger el parque empresarial nos ha costado algo más de 4 millones de euros también, que también hay que pagar.
Luego, no se nos engañe con la situación económica y cuando de verdad sea boyante, como él dice, lo que tiene que hacer es aplicarlo y beneficiar a los vecinos de la localidad, bajándole los impuestos, que todos se lo agradecerán.